Hola, buen día. Gracias por continuar con este curso de catálogo en un día. En esta ocasión vamos a hablar de las pruebas unitarias. Algoria Core ya cuenta con un proyecto en el cual podemos realizar nuestras pruebas unitarias y extenderlas a los desarrollos que realicemos. En este caso, en Algoria Core utilizamos el componente unit para realizar las pruebas unitarias. Sin embargo, podría modificarse para utilizar algún otro si es que es necesario. Antes de entrar al código, vamos a platicar un poquito para qué son útiles las pruebas unitarias. En este caso, cuando hablamos de nuevos desarrollos, nos sirven para validar el correcto funcionamiento de los servicios que estamos desarrollando. Y en el largo plazo, cuando damos mantenimiento a sistemas ya desarrollados, nos sirven para realizar pruebas de regresión, es decir, encontrar afectaciones que nos rompan el código cuando realizamos alguna actualización. Muy bien, pues vamos a entrar al código ahora sí. Como les comentaba hace un momento, Algoria Core ya cuenta con un proyecto para realizar las pruebas unitarias. Ese proyecto se encuentra acá hasta abajo en la carpeta Tests y el proyecto Algoria Core Application Test. Las pruebas están divididas en dos secciones, las pruebas para el host, que es la versión donde se administran las instancias, y las opciones para multitenancy, que normalmente aquí es donde vamos a hacer nuestras pruebas. Estas son las pruebas que corresponden a los catálogos ya de una instancia como tal. Ya hemos hablado un poco de la diferencia entre la versión host y la de los tenants, pero en el siguiente video, ya que empecemos a hablar de la aplicación Angular, ahí va a quedar mucho más claro cuál es la diferencia entre las dos versiones. Por otro lado, como podemos observar, tenemos aquí diferentes carpetas adentro de Multitenancy, en donde tenemos las pruebas de los diferentes módulos de la aplicación. Entonces, para nuestro caso, vamos a seguir la misma lógica. Así que vamos a crear una carpeta nueva que le vamos a llamar Client. Es aquí donde vamos a poner nuestras clases para ejecutar las pruebas unitarias a nuestro catálogo de clientes. Aquí vamos a agregar una nueva clase a la que le vamos a llamar Client Test. Esta clase debe de heredar bueno, vamos a hacerlo primeramente pública, y debe de heredar de Test Base Tenant Default, que es nuestra clase padre, que es común a todas las clases de prueba que estamos utilizando en el proyecto Algoria Core. Y vamos a decorar esta clase con esta colección para indicarle a XUnit que, que esta clase corresponde al conjunto de pruebas que va a ejecutar. Y vamos a declarar aquí nuestro constructor. En este caso, un constructor vacío. Y aquí es donde vamos a empezar a agregar nuestros métodos con cada una de las pruebas que vamos a realizar. Muy bien, en este punto deberíamos de contar con un diseño de las pruebas unitarias que vamos a ejecutar, las cuales deberían empatar con las reglas y validaciones que provienen de la definición de nuestros casos de uso o de la definición que provienen de los requerimientos del usuario. En este caso, vamos a hacer pruebas sencillas, como estamos hablando de un CRUD, al menos una prueba para crear un nuevo registro, otra prueba para editar y cambiar un registro y otra prueba para eliminar un registro. Entonces, bueno, con esto en mente, vamos a empezar primero por crear una región en donde vamos a tener nuestras pruebas exitosas. Y aquí vamos a iniciar con nuestra prueba para generar un nuevo registro. Primero que tenemos que hacer es decorar nuestro método con fact para indicarle a XUnit que este es un método con el que se va a generar una prueba. Y el primer método que vamos a desarrollar es
para crear un nuevo cliente. Para ejecutar la prueba, lo que vamos a hacer es realizarlo a nivel de Mediator. Si recuerdan, cuando desarrollamos los queries y commands de Mediator, el comando que utilizamos para crear un nuevo cliente se llama Client Create Command, en el cual especificamos los datos del nuevo cliente a crear. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este caso es precisamente eso. Vamos a mandar llamar a Mediator, el cual le vamos a pasar un objeto de tipo Client Create Command. En este objeto va a estar la definición de los campos que le vamos a pasar. Bien, entonces, esto lo que estamos haciendo es mandar llamar a Mediator y vamos a ejecutar el proceso de creación de un cliente. Solo que aquí, si se fijan, aquí hay un problema. Estamos diciendo que nuestro país de residencia es el 1. Sin embargo, en ninguna parte hemos definido cuáles son los países que van a estar en nuestro catálogo. Así que vamos a detenernos aquí un momento para explicar un proceso importante que tiene que ver con la inicialización de datos. Algoria Core utiliza, al igual que cualquier otro proyecto de pruebas, usa una base de datos en memoria, en la cual para poder ejecutar las pruebas es necesario que exista información de contexto. Es decir, antes de ejecutar una prueba, la base de datos tiene que inicializarse con configuraciones, con el llenado de catálogos y con otra información que es necesaria para que el sistema funcione. Esta inicialización se realiza en una clase que está dentro de la carpeta infraestructura y es la clase Algoria Core Initializer. Si nos venimos a esta clase, aquí podemos ver un método que se llama setEverything, el cual a su vez manda a llamar otros métodos que son los encargados de llenar información. En este caso, información de tenants, información de configuración, eh, información de objetos binarios, en este caso para las fotografías, para el envío de correos, etcétera, etcétera. Toda la información necesaria para que nuestro sistema funcione y que se puedan ejecutar las pruebas de manera exitosa. Entonces, volviendo al contexto de nuestras pruebas, lo que necesitamos es crear aquí un método que llene el catálogo de países, ya que es un catálogo no administrado, como lo describimos en un inicio. Entonces, nos vamos a venir aquí al final de los métodos, vamos a crear un método nuevo que le vamos a llamar setPaíses, y en este método vamos a escribir el código para el llenado de los países. Entonces vamos a crear un arreglo de países en donde vamos a tener 3 países: México, Estados Unidos y Canadá, cada uno con los datos que le corresponden. En este caso, su nombre de país, bueno, su ID, su nombre de país y el patrón de registro tributario, que previamente ya investigamos de una base de datos, en el caso de México, una base de datos del SAT. Y este arreglo de países, lo que vamos a hacer es agregarlo a nuestro contexto de base de datos. Estas variables ya están disponibles eh, en esta clase de Algoria Core Initializer. Y lo que hacemos aquí es guardar en nuestra base de datos de contexto para pruebas los 3 registros de países. Entonces volvemos acá a nuestro método inicial que se llama setEverything y aquí vamos a mandar llamar nuestro método que acabamos de generar. Con esto lo que estamos haciendo es, previo a las pruebas, llenar el catálogo de países en la base de datos. Voy a poner aquí un marcador para que cuando hagamos nuestras pruebas de debugueo, el código se detenga aquí y veamos cómo funciona esto. Ok, con esto listo, vamos a guardar primero aquí, volvamos a la prueba de creación de clientes. Entonces habíamos comentado que vamos a hacerla a través de Mediator. Aquí ya estamos mandando llamar el método o el servicio para la creación del cliente. Y aquí lo que estamos esperando es que en la respuesta, la cual
si revisamos nuevamente nuestro comando, aquí nos está diciendo que nos va a regresar un ID, que va a ser un dato de tipo long. Aquí lo que vamos a validar es que la respuesta tenga un valor mayor que 0, es decir, que efectivamente se guardó el ID. Ahora lo que vamos a hacer es buscar el cliente en la base de datos directamente desde nuestro contexto. Aquí lo que vamos a hacer es definir un cliente y vamos a buscar nuestro contexto. Aquí, como estamos utilizando directamente el contexto, tenemos que especificar el ID del tenant al que estamos haciendo referencia. Y especificamos también dentro del filtro el ID que obtuvimos como respuesta en método de creación del cliente. Okay, ahora necesitamos agregar referencia a nuestras entidades para evitar este error que nos estaba saliendo aquí. Y ahora lo que tiene que ocurrir aquí es que este cliente que estamos consultando no sea nulo. Es decir, que sí nos haya encontrado el cliente en nuestra base de datos. Y con esto nuestro método para probar la creación de un cliente está listo. Ok, vamos a ejecutarlo. Vamos primero aquí a salvar nuestros cambios y luego vamos a venir al explorador de pruebas. Vamos a navegar hasta encontrar la prueba de cliente y vamos a ejecutar específicamente esta. La vamos a ejecutar con la opción de depuración para que cuando llegue a nuestros breakpoints se detenga el código y podamos ver qué hace. Y llegó al método para llenar la información de países. Entonces vamos a ver que efectivamente lo ejecutó con éxito. Vamos a continuar. Y llega el método de creación de clientes. Aquí se manda a ejecutar Mediator. Vamos a darle ejecutar. Aquí ya nos respondió algo. Como podemos ver, response tiene 1. Quiere decir que ejecutó exitosamente el método. Ahora lo que vamos a hacer es leerlo directamente de nuestro contexto. Y aquí nuestro cliente, como podemos ver, ya tiene información. Por lo cual este método también va a ser exitoso. Y aquí podemos ver el resultado de nuestras pruebas, la cual nos dice que efectivamente el método de creación de cliente ejecutó con éxito. Muy bien, siguiendo con nuestras pruebas, ahora vamos a realizar el método para probar la actualización de un cliente, el cual también debe de ser un fact. Le vamos a llamar a nuestro método actualizar un cliente test. Lo primero que vamos a hacer es crear un cliente nuevo. Aunque esta es una prueba que ya hicimos y que incluso este método podríamos tenerlo en algún método privado, vamos a crear aquí el cliente por motivos de que es una mejora, es una buena práctica el que cada método de pruebas sea independiente del otro. Entonces, este método no va a depender de que exista o no un cliente en la base de datos. Por este motivo, lo primero que vamos a hacer es crear el cliente que posteriormente vamos a modificar. Entonces vamos a utilizar este método de creación de cliente, que es el mismo que acabamos de utilizar arriba. Solamente vamos a cambiar aquí un poco los datos. Y posteriormente vamos a hacer la consulta del cliente. Esta consulta vamos a utilizar el query client get for edit query, el cual si vamos a nuestras clases de Mediator, vamos a recordar que aquí este query lo que va a hacer es recibir como parámetro un ID del cliente que queremos consultar y nos va a regresar como respuesta una clase, un objeto de tipo client get for edit query que contiene, perdón, nos va a regresar como respuesta un client for edit response que tiene toda la información del cliente que vamos a consultar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es pasarle como parámetro
el ID del response del cliente que acabamos de crear. Una vez que obtenemos la información del cliente, vamos a crear el objeto de actualización, el cual es un client update command que contiene la información del cliente que vamos a actualizar. En este caso, lo que vamos a hacer es pasarle el cliente que obtuvimos anteriormente, le vamos a pasar como parámetros toda la información del cliente, pero vamos a modificar la razón social. A la razón social que tenemos definida, que es MECA-SA, le vamos a poner DCB, de tal suerte que al final debería de quedar la razón social como MECA-SA DCB. Muy bien, entonces ya tenemos listo nuestro comando. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutarlo a través de mediator. Este response lo que queremos es que nos regrese un valor mayor a 0, indicando que efectivamente ejecutó la actualización de manera exitosa. Y ahora lo que vamos a hacer es similar a como lo hicimos en la creación de un nuevo cliente, vamos a leer el cliente directamente de la base de datos, utilizando nuestras clases de contexto. Pues a este le vamos a llamar cliente actualizado, que contiene la información del cliente que acabamos de actualizar. Este cliente actualizado pues debe de haber sido encontrado. Vamos a poner entonces esta validación. Cliente actualizado should not be null, es decir, debe existir. Y por último vamos a verificar por medio de un assert que la razón social del cliente actualizado es igual a la razón social que modificamos con la razón social original más el sufijo DCB. Ok, pues vamos a salvar los cambios y ejecutar nuestra prueba, para lo cual primero vamos a poner aquí un breakpoint. Vamos a eliminar el breakpoint anterior para que no nos estorbe. Y ejecutamos nuestra prueba en modo de depuración. Y esperamos un momento hasta que llegue a nuestro breakpoint. Muy bien, pues ya llegamos a nuestro breakpoint y ahora vamos a continuar con nuestra prueba. Aquí primero, como dijimos, vamos a crear nuestro cliente, lo cual nos va a dar un response con un ID del cliente que acaba de crear. Ahora lo que vamos a hacer es consultarlo para efectos de crear nuestro update. Creamos nuestro update, lo ejecutamos y aquí obtuvimos un response con el mismo cliente que acabamos de crear. Ahora lo consultamos en nuestra base de datos directamente y vemos la información que tiene nuestro cliente actualizado. Aquí podemos verificar que efectivamente la razón social ya contiene el sufijo DCB, que es lo que nosotros queríamos. Por lo tanto, nuestra validación debe de ser exitosa. Continuamos con las pruebas y de esta manera tenemos nuestras dos pruebas ejecutadas de manera exitosa. Okay, ahora para terminar nuestros métodos de validación CRUD, vamos con el método para eliminar un cliente. Aquí de manera similar a la validación para modificar un cliente, lo primero que vamos a hacer es crear un cliente nuevo de manera que esta prueba sea independiente de cualquier otra prueba. Entonces vamos a utilizar el mismo comando de creación de cliente y posteriormente a partir de este cliente que creamos lo vamos a eliminar, para lo cual vamos a utilizar el comando correspondiente en nuestro mediator, que es el client delete command, el cual, vamos a recordar otra vez, recibe como parámetro un ID, el ID del cliente que queremos eliminar, y regresa como resultado el mismo ID del cliente que eliminó.
Una vez que ejecutamos la eliminación del cliente, lo que vamos a hacer es consultarlo y verificar por medio de un hacer que ese cliente ya no existe. Vamos a revisarlo paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el mismo mediator y el query client for edit query, perdón, con el cual vamos a consultar el cliente que acabamos de eliminar. Este cliente, debido a que no existe, va a lanzar una excepción de tipo Entity Not Found Exception, de tal suerte que este assert va a ser validado en el momento en el que se, se genere esta excepción. Si no se generara la excepción, este assert no sería validado y nuestra prueba sería fallida. Entonces, en pocas palabras, lo que esto quiere decir es que si este método falla en consultar un cliente, nuestra prueba va a ser exitosa. Muy bien, pues vamos a poner la prueba, para lo cual primero vamos a salvar nuestro código. Venimos al explorador de pruebas donde ya se encuentra nuestra prueba disponible y vamos a depurarla nuevamente. Pero antes necesitamos colocar aquí el breakpoint correspondiente y vamos a quitarlo de cualquier otra parte. Ok, ahora sí. Vamos a ejecutar nuestra prueba en modo de depuración. Ok, ya llegó el depurador a nuestro método para probar la eliminación de un cliente y vamos a continuar con nuestra prueba. Lo primero, como quedamos, es crear un nuevo cliente y posteriormente mandar su eliminación. Y por último, verificar por medio del hacer, como ya explicamos, que se ejecuta la excepción Entity Not Found Exception, de acuerdo a la consulta del cliente. Ok, si todo va bien, nuestra prueba debería ser exitosa, lo cual quiere decir que nuestra eliminación de cliente efectivamente fue realizada. Muy bien, con esto terminamos nuestras pruebas de operaciones CRUD. Ahora vamos a realizar otras pruebas que desde mi punto de vista son más interesantes, que tienen que ver con casos fallidos, es decir, con validaciones de negocio, por ejemplo, que el formato del registro tributario es correcto y validaciones de ese tipo. Vamos a empezar por crear una región nueva que le vamos a llamar pruebas fallidas, en donde vamos a realizar aquí nuestros test de reglas de negocio. El primero que vamos a realizar es una prueba para verificar precisamente que el registro tributario es el correcto. Entonces vamos a crear un nuevo método que le vamos a llamar crear cliente error registro tributario. Muy bien, como dijimos desde la definición, establecimos que el registro tributario debe de tener un formato que va a depender de cada país. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es crear un nuevo cliente y vamos a meterle un registro tributario inválido. Vamos a especificar que el país de residencia es México y vamos a poner un registro tributario que es inválido. En este caso, lo que debería de ocurrir es generar una excepción de tipo validation exception, la cual se va a verificar por medio de este assert. Aquí lo que vamos a hacer es agregar la referencia al paquete correspondiente para que nos reconozca la excepción. Y lo que vamos a verificar es que efectivamente exista un error. Ok, vamos a guardar nuestros cambios y vamos a ejecutar la prueba para ver cómo funciona. Vamos a quitar cualquier otro breakpoint que tengamos previo para que se detenga únicamente en la prueba que queremos verificar en este momento.
Pues vamos a ejecutarlo de modo de depuración y vamos a esperar a que el breakpoint, el código llegue al breakpoint de la prueba que estamos ejecutando. Ok, ya llegó nuestro código al breakpoint y vamos a ver qué resultado tenemos. Ejecutamos la prueba y vamos a explorar la excepción. Aquí podemos ver que efectivamente ocurrió un error de validación y en los failures, en las fallas, vamos a verificar el valor que nos da. El campo número de registro tributario es inválido, con lo cual podemos comprobar que efectivamente se está validando el registro tributario. Aquí idealmente lo que deberíamos de hacer es verificar que efectivamente el error que está regresando corresponde a la validación del registro tributario y no a alguna otra validación. Así es que vamos a validar eso utilizando el mensaje de error que regresa la excepción. Para verificar el mensaje de error, vamos a ir a nuestro servicio. Vamos a verificar el validator del servicio de creación de cliente. Y aquí podemos ver en la validación del registro tributario cómo se forma el mensaje de error, el cual está compuesto por dos etiquetas, una que indica que un campo es inválido y la otra que indica cuál es el campo que es inválido, que en este caso es el registro tributario. Entonces, en nuestra prueba, lo que vamos a hacer es validar contra este mensaje de error que se genera al momento de realizar la validación. Para no construir la validación del texto de error con código duro, lo que vamos a hacer es utilizar lo mismo que tenemos en el validador. Es decir, vamos a utilizar los servicios de localización para, en base a las etiquetas, construir el mensaje de error. Para eso necesitamos los servicios de Core Services que no están incluidos por default en nuestras clases de test. Entonces, lo primero que vamos a hacer es incluirlos. Vamos a venir acá a la parte superior de la clase. Vamos a poner aquí nuestro accesorio, una definición de nuestro accesorio o fixture, y lo vamos a agregar al constructor disponible. A tenerlo disponible más adelante. En este fixture o en este accesorio es donde vamos a agregar los servicios que necesitamos. Entonces venimos a esta clase y aquí es donde vamos a poner el servicio que necesitamos, los core services. Y los vamos a generar aquí en el constructor del test fixture. Dependiendo de cuándo vean este video, es probable que esto no sea necesario hacerlo debido a que lo vamos a incluir por default en Algoria Core, de manera que no tengamos que hacerlo cada vez en nuestras pruebas y que ya se encuentre disponible. Entonces, ahora sí, que ya tenemos disponibles los core services, volvemos a nuestro método de validación y vamos a declarar las etiquetas que necesitamos para formar el texto. En este caso, son las etiquetas para campo inválido y para el número de registro tributario, que son las que también se utilizan en el validator de nuestro comando. Y por último, lo que vamos a hacer es realizar un assert con el cual vamos a verificar que efectivamente el texto que nos está regresando el error corresponde a la validación del registro tributario. Ahora sí vamos a salvar nuestro código y vamos a ejecutar nuevamente la prueba. Bien. Modo de depuración y vamos a esperar que el breakpoint, el código llegue a nuestro breakpoint.
Muy bien, ya estamos en el breakpoint del código. Vamos a verificar ahora aquí las etiquetas en primer lugar. Aquí podemos ver que efectivamente ya nos regresó las etiquetas correspondientes. Ocurre el error nuevamente, como ya lo habíamos visto, y validamos que el mensaje de error que nos está regresando nuestro validador efectivamente corresponde con las etiquetas del campo de registro tributario. Listo. Si todo va bien, nuestras pruebas deberían de ser exitosas. Muy bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora para validar el correo electrónico. Aquí lo vamos a hacer un poquito más rápido porque la lógica es la misma. Vamos a agregar un método que se llama crear cliente error correo electrónico. Tiene exactamente la misma estructura que nuestro método anterior, pero en este caso vamos a traer el campo que corresponde a la validación del correo electrónico. Y vamos a utilizar Mediator nuevamente para crear un cliente. En este caso, el registro tributario que corresponde a México es correcto, pero el correo electrónico es incorrecto. Aquí nos falta una arroba. Entonces, vamos a ejecutar nuestra prueba. Vamos a poner un breakpoint aquí y vamos a ejecutar nuestra prueba para verificar el resultado de este nuevo método de validación. Muy bien, ya llegó el código a nuestro breakpoint. Vamos a ejecutar la prueba. Ok, aquí tenemos un error, lo cual es lo esperado. Y vamos a verificar cuál es el mensaje de error que nos manda. En este caso podemos comprobar que se está validando el correo electrónico. Lo dejamos correr y si todo va bien, nuestras pruebas nuevamente van a ser exitosas. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar el tema de las pruebas. La verdad es que este tópico puede ser muy extenso y pudiéramos hacer incluso una serie de videos completos hablando de las pruebas. Sin embargo, creo que aquí ya con esto nos queda claro que se pueden, Algoria Core está listo para realizar las pruebas unitarias de nuestro código y hay ejemplos pues ya ilustrativos aquí que podemos seguir. Con esto también damos por terminados los videos que tienen que ver con los servicios. En los siguientes videos vamos a empezar a hablar de la aplicación Angular, que es la aplicación que van a utilizar directamente nuestros usuarios. Gracias por haber llegado hasta aquí y los espero en el próximo video.